Hola a todos, bienvenidos a Por Debajo de la Pluma. Hoy nos sumergimos en el universo de un gigante de las letras peruanas, Juan Gonzalo Roce. Conocido por su profunda sensibilidad y su inconfundible voz, Roce nos legó una obra poética que transita entre el compromiso social y la más íntima ternura. Y me acompaña un gran conocedor de su legado, el escritor Gabriel Rimachi. Como siempre, voy a presentar a mi invitado. Déjenme un momento y aquí estamos. Gabriel Rimachi Sieler es un escritor, periodista y arqueólogo peruano. Es autor de los libros de cuento Canto en el Infierno de 2001, El color del camaleón 2005, El cazador de dinosaurios 2009, La increíble historia del capitán Ostra 2020, Historias extraordinarias 2020 también, y de la novela La casa de los vientos del 2022. Como editor, ha preparado las antologías clásicas 17 fantásticos cuentos peruanos, volumen 1, 2008 y volumen 2, 2012. Ha formado parte de antologías peruanas y extranjeras. En 2010 obtuvo la beca de residencia literaria del Gran Ducado de Luxemburgo. En 2013 fue considerado por el crítico e investigador Ricardo González Vigil entre los mejores narradores de la década de la Antología Nacional El Cuento Peruano 2001-2010, editado por Ediciones Copé de Petroperú. Actualmente dirige y edita la revista literaria del Círculo de Lectores y dirige la editorial independiente Casa Tomada. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Karina, por la invitación. Y no sé si tanto soy un especialista en Juan Gonzalo Roce, lo que sí soy es en realidad un admirador profundo de su poesía, de su sensibilidad y de lo poco que pude conocer de él a través de sus amigos, de algunos amigos cercanos, ¿no? Entonces, sí, creo que hay voces que conectan con nosotros de alguna manera más allá del tiempo y de la distancia entre la vida y la muerte, ¿no? En este caso, los poetas que ya no están entre nosotros, ¿no? Pero bueno, Sí. ahí vamos a hacerle, conversamos de Juan Gonzalo. Sí, bueno, gracias por la aclaración, pero vamos a decir por ahora que entre tú y yo, tú eres el experto aquí, porque yo estoy súper agradecida que me lo hayas presentado. Yo no lo conocí hasta que tú lo mencionaste y ha sido un descubrimiento muy bonito. Luego lo comentamos. Pero como siempre, vamos a ponernos a tono y vamos a entrar con un poema, Tocata y Fuga. Te busco, muerte. Te busco y no te encuentro. Entre la nada te busco y te busco entre la gente y no te encuentro. Pero cuando tú me busques, todo será diferente. Este es un pequeño poema simplemente para ponernos a tono y para que ustedes vayan sintiendo de qué vamos a hablar hoy. Pero, ¿quién es Juan Gonzalo Roce? Déjenme comentarles. Juan Gonzalo Roce nació en 1927 y falleció en 1983. Una figura prominente de la generación del 50 en Perú, es recordado por su multifacética contribución a la literatura y a la música. Aunque su obra poética es la más reconocida, Roce también fue dramaturgo, compositor y periodista, tejiendo una profunda huella en el panorama cultural del país. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por las experiencias que forjaron su identidad y perspectiva artística, desde su infancia en Tacna hasta su exilio en México. Roce concibió la poesía como un vehículo para expresar tanto el compromiso social como la más íntima sensibilidad humana. Su obra transita entre la denuncia de las injusticias y la exploración de los sentimientos más profundos, como el amor, la nostalgia y la soledad. Pero, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, Roce no buscó la experimentación formal radical, sino que cultivó un lenguaje sobrio, melancólico y cargado de ternura, logrando una conexión directa y emotiva con el lector. Gabriel, cuéntame, ¿cuál fue tu primer acercamiento hacia el poeta y qué fue lo que más te sensibilizó, te gustó? Cuéntanos un poco. Bueno, por alguna razón que he ido descubriendo con los años, soy un lector y un escritor también medio tirado a la nostalgia, ¿no? Debe ser por algún resultado de algún proceso de deformación lectora. Pero yo conocí a Juan Gonzalo Roce, como muchos de mi generación, en el colegio, ¿no? En alguno de esos libros de literatura que enseñaban en tercero o cuarto y media.
y me llamó mucho la atención que, no, que su lenguaje, en todo caso, llegaba a expresar aquello que yo en ese momento sentía quizás en uno de mis primeros amores que iban a ser eternos hasta que se acabaron, como suele Ya, ocurrir con todos los amores eternos, ¿no? sí. Y que no era una poesía rebuscada, que no eran palabras muy conspicuas, no había una hermenéutica compleja ahí para adornar las cosas, sino que poseía una sencillez que llenaba de luz aquello que quería transmitir. Entonces, yo muy temprano me di cuenta de que el poema no le pertenece al poeta, de que Ujú, el poema le pertenece a quien lo lee, y que es exacto. más bien el poeta una suerte de puente entre la palabra que él puede construir y el silencio que el lector no puede expresar. Entonces, a ver, me explico más claro. El poema es aquello que el lector no consigue expresar con palabras, Sí, esa emoción, ese sentimiento, ¿no? Y además lo dice de una forma muy intensa, muy bella y muy clara, ¿no? sí. Y muchos de esos poemas, que lo conseguí después porque mi mamá es una gran lectora, me consiguió algunos libros, en aquella época no existían pues las fotocopias todavía, Ya. no era algo, en el colegio no. Eh, y así llegué a él, ¿no? No había en todo caso, como ahora el internet, que te hablo de fin de los 80s, entonces comienzo de los 90, entonces no había Sí. pues internet, estas cosas para buscar. Había que ir a las bibliotecas y muchas veces tampoco estaban ahí los libros, ¿no? Mm, Y es- así llegué a él. Y con los años en la universidad, ya dedicándome a la literatura, casi al final de mi carrera de arqueología, conocí a unos amigos que tenían un amigo que había sido uno de los últimos amigos cercanos de Juan Gonzalo Rose, y casi de casualidad lo descubrí, lo conocí, conversamos un poco más, y fui poco a poco interesándome, ¿no? Juan Gonzalo mm, es un autor conocido sí. entre la gente de mi generación, pero entre los más jóvenes ahora no existe, ¿no? No No. existe, no está Yo pensé que olvidado. éramos contemporáneos. Eh, no parezco, pero no. Ujú. Y esa es una de las razones por las cuales en la revista le dedicamos un número. Sí, sí, Porque me sí. Justo parece que yo te quería preguntar sobre eso también, porque en esta revista, en Círculo de Lectores, ¿no? Que diriges, has dedicado un número muy especial para él. ¿Por qué? ¿Crees que su figura está siendo revalorizada en la actualidad? Y si es así, no está siendo revalorizada. Lo que nosotros hemos intentado hacer con este número es rescatarlo del olvido, porque me parece que es sumamente injusto que un poeta de esa dimensión, de esa importancia, de ese alcance, de esa profundidad, se pierda en estos tiempos donde todo corre tan rápido, donde la palabra ha perdido inclusive muchas veces su mismo sentido, su mismo valor, donde estamos saturados de poetas, pero no de poesía. ¿Mm? sí, completamente de Y acuerdo. es importante rescatar en todo caso, volver a los orígenes, ¿no? Volver a las raíces, recuperar algo, mostrar que ha sido posible y que ha habido voces importantes que no se deben perder en el tiempo, ¿no? Una de estas Olvidar, voces sí. obviamente es la de Juan Gonzalo Rose, ¿no? Sí. La verdad es que yo agradezco mucho esto porque yo, como te comenté al principio, como les comenté al principio, amigos, yo no conocía a este poeta y conversando con Gabriel, escogiendo al poeta para nuestra conversación, nombra a Juan Gonzalo y la verdad es que, se lo comenté hace un momento, yo me quedé triste, un par de días triste por él, no sé, es esa forma tan sencilla, un lenguaje tan claro, sin muchos artificios, sin mucha experimentación y exploración del lenguaje, simplemente con las palabras más sencillas, como aquellas que decimos o cuando queremos decirle algo bonito a alguien, ¿no? Y expresar nuestros sentimientos. Eh,
Y eso es lo que tratamos de hacer también aquí en Por Debajo de la Pluma, es traer a la mesa aquellas voces que fueron los pioneros, que nos abrieron las puertas a los nuevos autores y que no se pierdan, porque hay muchos autores que no conocemos, eso también es cierto, pero qué bonito que podamos tener la oportunidad de conversar de Juan Gonzalo y la verdad es que te agradezco muchísimo. Es un nuevo autor para mí, es peruano como yo, pero yo no lo conocía, no lo estudié, nunca escuché de él, pero sí conocí el vals, tu voz, ese sí lo conocía, se escuchaba en mi casa a veces. Claro, Sí, eso es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, ese vals que lo canta Lucha Reyes, que también sí, es otro personaje del que habría que escribir una novela, porque su vida es una vida de novela, sí, muy triste además. sí, sí. Es música que nos ha acompañado a nosotros en un tiempo que ya no existe, porque esas costumbres casi ya no existen, que es la costumbre muy limeña de que toda la familia, o sea, todos, se reunían en la casa de la abuela los domingos a almorzar, qué sé yo, y se escuchaban valses, ¿no? O Sí, sea, no se bailaban, se escuchaban se mientras se escuchaba, conversaban, y los o en niños las corrían por mañanas. aquí, por allá, y todo esto. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento, cuando descubrí, al igual que tú, pero ya hace un buen tiempo, esto, a mí es el sonido de esa guitarra cuando empieza, no esa guitarra, es otro instrumento. No sé cuál. Cuando empieza la canción, inmediatamente estoy domingo, 1 de la tarde, en la casa de mi abuela, con mis hermanas, mis primos, todo esto, y es una cosa como que la música te remite inmediatamente, o sea, está anclada en todo caso, Sí, en un sí, momento bonito de tu infancia, ¿no? sí. Mira, Eh, y qué luego bonito. ya descubrí que esta canción era en realidad una composición poética de Juan Gonzalo Rose. Mira, Y conversando después, también me había escrito otras canciones, otros poemas, perdón, que habían sido llevados al vals. sí, sí, Entonces, sí. cuántos de estos poetas que ya no existen, de quienes ya no se tiene recuerdo, escribieron poemas que terminamos cantando en un bar o en una cantina tantas veces y nunca Sí, supimos, ¿no? seguramente muchos, seguramente muchos. Y ahora los vamos a ver, ahora vamos a ver algunos de estos poemas también. Lo que comentaba sobre lo de los valses en los domingos, me hace recordar que a mi madre le gusta todavía, hace sus cosas en la mañana con boleros, pero a veces por ahí se introducía un vals y yo me acuerdo de ese vals, es precisamente de tu voz, por eso, porque ella planchaba, hacía sus cosas, ¿no? Y yo escuchaba esa canción y a veces de niña pues decía, ay, otra vez lo mismo, pero ¿cómo es, no? Y se me quedó pegada en estos días, incluso me he grabado cantándola, pero no te la voy a enseñar. Sí, yo Pero tampoco. Todos tenemos un video guardado cantando esa canción. es que es tan bonito, ¿no? Tu voz persiste, es Tu dulce precioso. voz, anida en el jardín de lo soñado, inútil es decir que Inútil te he es decir que te he olvidado. olvidado, Te sí. das cuenta que es sencillo, es Sencillísimo, por eso simple, te decía, y ¿no? a la Es un vez lenguaje tan simple. es tan potente, cala tan hondo, Sí, que adquiere exactamente otra dimensión dentro de lo sí. que uno puede sentir, ¿no? Sí, sí. Es, Pero es la interesante. versión de Tania Libertad también es muy bonita, me gustan sus altos. La de Lucha de Reyes también es muy bonita. Creo que mi Sí, lo que mamá, pasa es que sí, yo tengo una fascinación con Lucha Reyes, me gusta ya. mucho su música, me gusta mucho su voz, Mm, me da mucha bronca su historia, sí, sí. porque Pero la voz de Lucha daría Reyes, para sí, otra conversación. sí, sí, Eh, y me gusta además el sentimiento que le pone a la forma, a las letras que canta, ¿no? sí, 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 Y además es un personaje tan torturado como Juan Gonzalo, que además fue sí. homosexual y alcohólico. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado porque... Y Lucha Reyes era negra en un momento en el cual ser negro era difícil en el Perú, En Perú, sí. y además era explotada, porque además era talentosa, y muere casi abandonada, enferma, muere yendo a cantar, o sea, Sí, sí. muere de un infarto yendo a cantar, Una ¿no? de las Porque voces más tenía que ganar dinero, representativas o del sea, país. Sí, es terrible. Entonces, sí. estos personajes
Que De son esa época, ¿no? También es, claro, sí, también está Chabuca Granda, que también... es que además estos dos, por ejemplo, Ujú. particularmente, son personajes torturados, ¿no? Con sus propios demonios, con sus propios Sí, destinos tristes, y representan en realidad también lo difícil que es ser artista, me imagino que en todo el mundo, pero particularmente en un país como en el Perú, ¿no? Como dijo sí, Calderón Fajardo, el Perú es un país que se devora a sus mejores hijos, ¿no? sí, 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 Y tal vez esa forma, ese tono de voz con que Lucha Reyes canta, o esa forma de hacer sentir que tiene Juan Gonzalo Rose en sus poemas, sean o sean esa intensidad del desesperado, ¿no? De sí, hacerse querer, de hacerse querer sentir con más claridad, ¿no? Y sí, mira, qué empata con bonito todo. lo has puesto, qué bonito lo has dicho. Bueno, yo sí escuchaba la canción en la voz de Lucha Reyes, mi mamá le gusta Lucha Reyes, pero buscando un poco ahora sobre su vida y las canciones, pues encontré también la voz de Tania Libertad, que también Claro. es otra historia, naturalmente, es otra voz, pero también la canta con mucho, No, es mucho una voz sentimiento. impresionante. Es precioso. Nosotros Además, creo conseguimos, que ella ganó, sí, ¿no? Un concurso sí, en Chiclayo, sí. Nosotros precisamente con conseguimos esa un canción. testimonio de Uh -huh. Tania Libertad, porque bueno, Sí, le escribí a México sí, y sí. le comenté el proyecto de Juan Gonzalo y al toque me dijo encantadísima, ¿no? Y mandó un Sí. testimonio que está publicado en la revista Precioso. Juan Ay, Gonzalo, ay, que es breve, pero es increíble porque, claro, es que hay muchas cosas tras bambalinas que uno jamás se entera, ¿no? Que uno quisiera descubrir porque finalmente es parte de la memoria. es, Y el testimonio de Tania Libertad sobre esta parte del premio, que Juan Gonzalo además le escribe la canción al toque nomás, ¿no? Una cosa así, es sí. increíble, y gana, ¿no? Es muy, muy, muy bacán, ¿no? Sí, Es una ella película. cuenta, ¿no? Está en la revista, ¿no? Cuenta que le abucharon porque se puso mal de la voz, pero sin embargo, al día siguiente, con la canción de Juan Gonzalo, pues gana, ¿no? Sí, Y gana. hay una foto bonita, ¿verdad? Acá está donde están con el premio internacional de Claro, esa es, pues. Festival de la Canción, pues aquí los vemos. Gabriel, ¿qué conocemos sobre sus primeros años, sobre su infancia? Porque por muchos años se creyó que nació en Tacna, que Tacna, amigos, es la ciudad más al sur del Perú, que compartimos frontera con Chile. Por muchos años se creyó que nació allí, pero en realidad nació en Lima. Cuéntanos un poco brevemente sobre esa etapa de su juventud. Bueno, en realidad lo que se sabe es que nació en Lima, pero se lo llevaron muy niño a Tacna y Yeah. vivió su niñez y su adolescencia allá, ¿no? Y quizás, bueno, ahora también hay que entender el contexto de esos tiempos, ¿no? Que debe haber sido en 1930 y tantos, Sí, ¿no? Todavía estaba digamos, medio fresca el tema de la guerra con Chile que había sido en el 79, ¿no? Me pasa que sí, 50 años, 60 años, claro. ¿no? Sus padres Y además, fueron, y además ¿no? Tacna es una ciudad sumamente patriótica, ¿no? Sí, sí, sí. Se Sí. ensalza esos valores. Fueron los Además está en la primeros años frontera. cuando Tacna regresa al seno de Perú, ¿no? O sea, se recupera Claro. después de la administración chilena. Entonces, Creo que los padres de él entonces, decidieron ir como algunos de los profesionales para ayudar a claro. educar, ¿no? A los niños allá. Entonces, imagínate ese espíritu, ¿no? Y ahí Sí, vive, sí, sí. pues, entonces él se consideraba tan niño porque además hay una frase que es muy bonita, que no es de él, pero que dice que la patria es la niñez de uno, ¿no? Sí, Y la patria es finalmente donde está el corazón. Entonces, si la niñez de Juan Gonzalo estuvo en Tacna, sus mejores recuerdos, su más bonito en todo caso, los recuerdos más puros, los recuerdos más tiernos han estado ahí, y ahí es finalmente donde pues, le dio la gana de decir que se era tagneño, ¿no? sí, sí, sí. A pesar de ser limeño, a pesar de ser limeño es un problema. Sí, Este, pero sí, sí, y luego de esto, bueno, ya pues vino a Lima y a toda la historia que conocemos, ¿no? sí. Hay una anécdota que de alguna forma grafica su rebeldía juvenil, que tiene que ver con la defensa de un compañerito en el colegio en Tacna contra un profesor. Creo que él pensó que estaban
castigándolo de forma injusta, al famoso Sapito Aguirre, que le llamaban así a su amigo, y él de alguna manera lo defiende y se vio, o sea, la gente que ha estudiado a Gonzalo dice que eso refleja de alguna manera su carácter contra las injusticias, su carácter de rebeldía. ¿Tú crees que eso es así? De repente, no sabría, no podría afirmarlo ni negarlo. Lo que sí es que los primeros poemas de Juan Gonzalo eran poemas casi panfletarios, dedicados al movimiento obrero, hablaban de los sindicatos, ¿no? Hace poco, bueno, hace unos 3, 4 años, una editorial limeña publicó ese poemario. Yeah. Hizo una selección de poemas de Juan Gonzalo e incluyó ese poemario que estaba todavía escrito en máquina de escribir, ¿no? Viene con un estudio introductorio de Ricardo González Vigil, que es un crítico peruano muy respetado y conocido. Yeah. Y en esos poemas no tienen pues obviamente el vuelo y la intensidad de otros poemas que hemos llegado a conocer, pero sí son poemas casi panfletarios que hablan sobre el obrero, la opresión, la necesidad de ir a la revolución y esto, ¿no? Yeah. Es un poemario brevísimo. Estás hablando de Luz Armada, el primero. Creo que sí. Se publica en México. Sí, creo que sí. Sí. No, este es inédito. Ah. Sí, este es inédito. ¿Sí? ¿Cómo se llama? O sea, no está publicado en ningún lado todavía. No, ya está publicado dentro de este libro que te digo. El editorial, ahorita me acuerdo el nombre del editorial. Creo que se llama Seguro ahora algo así. Porque claro, él publica su primer libro ya cuando está en el exilio, ¿no? ¿Por qué se va a México? Cuéntanos. Me imagino que en aquellos tiempos todos los que eran deportados, ¿no? Y escogían un tipo de destino. Juan Gonzalo se va a México. Otro deportado famoso es José Rosas Ribeiro, por ejemplo, ¿no? Que también se va a México. Que México era, pues, digamos, uno de los puntos preferidos por los deportados de la época, ¿no? De aquella época, sí, es verdad, sí. Estamos hablando de 1950, básicamente, ¿no? En la época de Odría. Él estaba en contra de la opresión de Odría, si no me equivoco, Gabriel. Ah, ya, sí. Bueno, me imagino que era un tema de la época, ¿no? Sí. Y digamos, que las deportaciones en aquellos tiempos eran pues cosas de todos los días, ¿no? No solamente de aquella dictadura, sino también de otras, ¿no? Ahora, pero con todo ese tipo de experiencias terminan forjando el espíritu del artista, ¿no? Exacto. Esas distancias, esas opresiones, que mal que bien, digamos ya algo así como para ver el lado amable a las cosas negativas, terminan por darle, por forjar una emoción, por forjar o consolidar una rebeldía, quizás, que después se transforma en la palabra, ¿no? Sí. Y está ahí donde yo te quería preguntar, ¿no? Porque él, naturalmente, bueno, él se va como opositor es deportado, ¿no? Perdón, se exilia en México por estar en contra de las reglas y, bueno, y todo lo que pasaba con el tema de Odría, que era un presidente de una dictadura, básicamente, en Perú en aquella época, 1950. Allí él conoce en México también a Fidel Castro, conoce a Che Guevara, de alguna forma se inmiscuye, o no se inmiscuye, sino que se involucra en los temas de la revolución, sin ser militante naturalmente. ¿Cómo crees tú, Gabriel, que toda esa experiencia en México, esa experiencia del destierro, moldeó su visión del mundo? ¿Y cómo crees que se reflejó en esos poemarios, sobre todo en su primer poemario, como es La Luz Armada y Los Cantos desde Lejos? Bueno, otra vez hay que regresar al tema del contexto, ¿no? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Sí. Rose es desterrado del 50 al 56, que regresa por una amnistía, ¿no? Sí. Y estamos hablando además de una época donde la revolución cubana y la imagen de la revolución cubana domina todo el pensamiento de izquierda de América Latina, ¿no? Entonces, no solamente era una moda, sino que era una tendencia ideológica que se suma a la formación intelectual de no pocos jóvenes universitarios o jóvenes, la juventud en general, ¿no? Y también gente muy adulta.
y había y había esta idealización del guerrillero y la romantización del guerrillero como el héroe barbudo que iba por las sierras y las selvas con un fusil a liberar al pueblo, que nunca terminó de liberar, obviamente, ¿no? Nunca terminó por oprimir. Pero era el momento. Además, ahí están los grandes intelectuales afiliándose a estas ideas, escribiendo sobre estas ideas. Hay compositores de canciones, hay músicos, hay escritores, hay poetas que cantan la revolución, que escriben la revolución, que poetizan la revolución, Sí. ¿no? Y estas se replican en no pocos movimientos en varias partes de América Latina, con mayor o menor éxito, muchas veces son un rotundo fracaso, otras cogen otro camino completamente ajeno al ideal primigenio, y todo esto obviamente es parte de un movimiento que influye en los intelectuales y tiene que haber influido de todas maneras en la forma de escribir de Juan Gonzalo Rose en México, que además es un país continente muy marcado por la historia, muy marcado por las revoluciones, muy marcado por unos procesos sociales muy drásticos, muy marcados por las diferencias, ¿no? Y que además es un país, pues, cosmopolita, finalmente, ¿no? Sí, que con sus propios dramas, con sus propias esperanzas, pero además donde hay un muy fuerte... hay un muy fuerte enfrentamiento intelectual entre izquierdas y derechas, ¿no? Entre los conservadores y los liberales y todo esto. Y los movimientos que empiezan a surgir a partir de esto. Entonces, todo este contexto político, social, sí termina por influir, obviamente, de todas maneras en cualquier artista, ¿no? Que asuma una u otra posición. No, claro. Gonzalo no fue ajeno a ello. Ahora, sus poemas no son, de estos que te comentaba, no son pues tan brillantes como los que conocimos después. Y esto quizás se deba al calor del apuro, ¿no? De querer, quizás, volcar en palabras aquello que la emoción inmediata sentía, ¿no? Sí, es posible. No sé. Es posible. No soy poeta, soy lector nada más pero creo que tienes razón, porque cuando hablamos más o cuando buscamos, por ejemplo, información sobre él, sobre los poetas, los poemas más conocidos, estamos hablando ya de la segunda parte, la parte más introspectiva, ¿no? ¿Tú crees? Porque hay una anécdota que quería comentarte, no sé si está en uno de los escritores que escribió para la revista, cuando dice que, no, esto lo escuché en una entrevista, perdón, que Gonzalo se había alistado para entrar a la revolución, que iba a ser un guerrillero, pero que por pasarse la noche en Bohemia, llegó tarde y no pudo entrar a las prácticas de combate que lo hacían, donde estaba también Fidel, etc. Bueno, por un lado, bien, por otro lado, no sé. Pero todo esto, después él publica Cantos desde lejos, y bueno, y sus sentimientos hacia Perú, él conoció a una mujer, se enamoró, digamos, tuvo una hija, pero de la cual no sabemos el nombre, solamente sabemos el nombre de la hija, Gisela, pero no de la señora, de la mujer con la que se enamoró. La soledad. ¿Tú piensas que en ese momento él ya está germinando en él este sentimiento de desgarro, de soledad? Porque una vez que llega a Perú, ya no estamos hablando de Gonzalo, el opositor a las ideas de injusticia, estamos hablando tampoco del militante comunista, sino ya cambia completamente a una faceta más introspectiva. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, Canto desde lejos es un trabajo que él entrega ya regresando de México, ¿no? Es del 57. Del 57, sí. Del 57, y así él regresa al Perú el 56-57. Sí, me imagino que sí. Lo que pasa es que ahorita tendríamos que sumergirnos pues en estudios más profundos sobre la obra de Juan Gonzalo,
Hay una tesis sobre Juan Gonzalo que es muy buena, que no he terminado de revisar, pero que sí la recomiendo porque está en libre acceso, que es de César Ascorta, Ascorta con K, que la pueden encontrar en el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es de libre acceso. Es muy buena esa tesis, es por lo menos lo que voy revisando. Pero La voy a anotar. habría que tomar en cuenta que el retorno de una vida agitada ya a lo que encuentra acá, quizá haya acentuado. Ahora, esta sensación, esta situación de nostalgia y melancolía, ¿no? Y haya herido de alguna forma sus emociones, ¿no? Sí, sí. Es muy raro el sentir de las personas, de todos nosotros en realidad, no sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas presiones, incluida la de la distancia. Eso es Ahora, cierto. esto de la hija ocurre cuando él está allá en México, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. imagínate, la idea de Claro. regresar y no Y es algo no, muy fuerte, ¿no? no tener contacto con ella, escribir algunas cosas, algunas En cartas. un tiempo sin internet, claro, Sí, lo sí, alucinante es que claro, llega más internet. difícil Primero esto. nos pongamos en cuenta de que es un tiempo donde no existe internet, Sí, claro. donde, Ahora, donde el teléfono es un elemento burgués. O sea, no todas las casas tenían teléfono. O sea, claro. en el Perú para tener teléfono tenías que esperar 3 años, Sí, ¿no? también Solo eso es presentabas cierto. una solicitud y esperabas 3 años. Y era tan Sí, alucinante que cuando te daban el teléfono también te daban bonos que podías cobrar una vez al año como si fueras socio de la compañía de teléfonos. ay, Yo es nunca tuve teléfono, verdad, es claro. verdad. Yo Uf, nunca tuve pero teléfono, usábamos el teléfono público que aparece además a fines de los 80s. sí, O sea, no, ahora, estamos hablando de los 50s, una cosa, claro. ¿no? Y la Sí, sí, información llegaba por telegrama, qué sé yo, ¿no? El fax no existía, el fax aparece en los 70s, entonces sí. es Wow. otro mundo, ¿no? Es Entonces, otro mundo, efectivamente. hay que contextualizarlo para que puedan entender ahí más o menos que las distancias Sí, no se acortaban con la tecnología que tenemos hoy, porque no existía, era ciencia claro. ficción, ¿no? Sí. Yo creo que más o menos la situación era la misma en toda Latinoamérica, así que nuestros Sí, amigos sí, van sí, a, sí, van a sí, sí, entender. sí, sí, sí. Gabriel, ¿qué te parece si nos lees un poema? Y este es un poema bonito que se llama Las cartas secuestradas, de las cuales hay dos versiones. Una que la cambió él mismo, ya cambió solamente el final, pero no sé qué versión es, cuál es cuál, la verdad. ¿No lo lees? A ver, déjame que lo busco por acá. Sí, Porque además creo que es uno de las cartas, sí, es uno de los poemas que me gustan. Cada quien tiene sus poemas favoritos, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Tengo dos de los muchos poemas que me gustan de Juan Gonzalo. Bueno, este se llama Las cartas secuestradas y dice: tengo en el alma una baranda en sombra, a ella diariamente me asomo matutino a preguntar si no ha llegado carta. Y cuántas veces la tristeza celebra con mi rostro sus óperas de nada. Una carta. Que me escriba una carta a la que me hizo los ojos negros y la letra gótica. Que me escriba una carta a aquella amiga analfabeta de pasión cristiana, duraznos de mi tierra. Que me escriban y redacte una carta pequeñita, mi hermana abecedaria y pensativa. Muertos los de mi infancia que se fueron, dormidos entre el humo de las flores, novias que se marcharon bajo un farol diciendo eternidades, amigos hasta el vino torturado. ¿No hay una carta para Juan Gonzalo? Si no fuera poeta, expresidiario, extranjero hasta el colmo de la gracia, descubridor de calles en la noche, coleccionista de apellidos pálidos, quisiera ser cartero de los tristes, para que ellos bendigan mis zapatos. Que los cojos me narren su muleta y el enfermo me cuente de su almohada y me pidan prestada mi sonrisa, pero en carta de amor certificada. El día que me muera en una piedra, el día que me duerma en una cama, que me llenen de cartas la camisa para asfixiarme de palomas blancas. También de palomar se muere un hombre cuando sabe vivir por una carta. Qué bonito. ¿Qué te produce? ¿Por qué te gusta este poema, Gabriel? Es muy emocionante en realidad. Es una carta desesperada, es un pedido de ayuda, es un pedido de sáquenme, sálvenme de esta soledad. Eh, y eso me parece sumamente tan triste como tierno, ¿no? Eh,
¿Qué opinas Y del además, lenguaje además que la forma utiliza? desgarradora en que lo dice. Mira, hay otro poema, que lo voy a leer porque es chiquitito, A ver. se llama Escapar hacia el mar, que digamos que es uno de mis tops de Juan Juan. Gonzalo, que dice así: Ujú. enciérrame, protégeme y deténme, deténme. Aquí ahora todo es oscuro y silencioso. La sombra ha borrado toda página. Apenas, doblegando los pétalos de vidrio, penetran los rumores apagados de una luz callejera y la halagadora sospecha del otoño. Aquí, solo nosotros, nosotros dos en nuestra alcoba, mientras Lima tirita bajo la neblina y un niño como yo, igual que yo, tal vez yo mismo, se echa al hombro sus versos y se escapa hacia el mar. Wow, qué poema. ¿No? Lo cual Tremendo, es es brevísimo. tremendo porque de alguna forma me hace pensar cuándo lo escribió. Fue en el momento, porque ese deténme me asusta. Fue en el momento cuando él intenta suicidarse. No lo sé, pero es un poema tremendo. Es un Yo poema tremendo. casi me lo sé de memoria, porque siempre Wow. me lo repito y me parece un poema hermoso, Pero es un hermoso. poema también muy oscuro y creo que Sí, exacto. tiene mucho que ver cuando él dice estamos aquí solos, ¿no? O sea, pienso que se refiere a su tristeza, a su soledad o a ese niño solo, a ese niño y él mismo, porque él se encerraba en su cuarto cuando tenía depresión y no salía. Entonces me asusta un poco, es muy oscuro, es tremendo, es muy fuerte, pero tiene una hermosura increíble. Sí, es increíble. Y Wow. esa es también otra de las grandes, y nuevamente retornamos a lo que dijimos al inicio, ¿no? Sí, Una de las grandes bondades de la poesía de Juan Gonzalo es que dentro de esa sencillez aparente sí, esconde todo un universo de complejidades y sensaciones, ¿no? sí. Es toda la potencia. No es necesario, pues, adornarse tanto No, para no, no, expresar algo claro. tan complejo, ¿no? Y Una cosa entonces, que me ¿cómo, encanta. cómo es que da ese cambio? Porque entonces si él regresa a Perú en el 60, él ya, bueno, sus poemas se empiezan a convertir en valses, no todos, pero algunos de ellos, pero él cambia el tema, ya deja esos temas sociales y entra a una introspección bastante fuerte. ¿Crees que puede haber sido el hecho de no haberse sentido aceptado por ser quien era? Por esa, estamos hablando de una homosexualidad tal vez, ¿no? Que nunca ha sido Bueno, completamente abierta. Entonces, lo más probable es que haya sido así, ¿no? Que lo hayan marginado por ser homosexual, que lo hayan marginado porque encima encima de homosexual era alcohólico. también, Eh, Carlos Jadrón Fajardo, sí, yo lo conocí y una vez conversando con él era muy amigo de Juan Gonzalo Rossi cuando trabajaba en la República. ya, Y él una vez me contó que llegando a Barranco hay un puente, ¿no? Y ujú. encontró a Juan Gonzalo acodado en el puente, en el borde del puente, pues, ¿no? El famoso puente, sí. ¿Ah? El famoso ¿Cómo? puente de Barranco, sí. Sí. No, pues no se puente de suspiros, ¿ah? Sino en un puente que Ah, está ahí, otro ¿no? puente, ok, ok. Y entonces, creo que estaba un poco mareado y Calderón Fajardo se acercó rápidamente a preguntarle, oye, ¿qué te pasa, no? Y él le dijo que estaba muy triste y deprimido porque había publicado Las Comarcas, creo, Ya, acaba de publicar Las Comarcas, y nadie había comentado su libro, ¿no? Nadie había reconocido todo el trabajo que él había hecho y él era consciente de que ya, había entregado un buen trabajo en la imprenta, qué sé yo, ¿no? Pero eso lo había golpeado mucho, ¿no? Ese silencio, ¿no? Esa suerte de desprecio. Entonces Calderón Fajardo le dijo, pero no te vas a matar por eso, o sea, pensando que porque él estaba apoyado en el puente se iba a matar, ¿no? ya, Dijo, no, 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 solamente estoy triste porque hay dos cartas que a mí todavía me sostienen aquí, ¿no? Y las llevo conmigo. Entonces sacó de su saco una carta, que la primera era una carta de Vargas Llosa, que ya, elogiaba el libro de Las Comarcas, ¿no? Y que lo sorprendió mucho a Calderón Fajardo. Pero lo que más lo sorprendió fue que Juan Gonzalo Rossi le dijo, pero no es esta la carta que me sostiene finalmente, sino esta. Y una carta celebratoria
que le había enviado Federico Fellini después de leer Las Comarcas. ¿No? ¿Así? Y claro, alucinante, ¿no? Qué Entonces loco. tenía ese alcance extraordinario. Sí. Eh, Ahora, en la entrevista que le da después a César Hildebrand, creo que César Hildebrand menciona que Mario Vargas Llosa le había prometido editar o interceder para que el libro se editara en España, y lo cual nunca sucedió, ¿verdad? Ajá, sí, me imagino que sí. Se refería seguramente, se refería a esa carta. Me imagino que sí, debe ser esa carta. Y Sí, también debe corresponder a la época, ¿no? claro. Siempre hay que situarnos en el contexto, o sea, pues, si no, no Sí, vamos sí, a poder sí. entender Si no, esos efectivamente. momentos, sí. Eh, pero además el tema de su alcoholismo, o sea, ya sumado a la depresión, que se fue acentuando Sí. poco a poco con los años, lo terminaron alejando de la creación. En esa misma entrevista a la que tú haces referencia con Hildebrand, él mismo le pregunta si ya se siente acabado, ¿no? Si ya no hay más Sí, poesía. Y Juan Gonzalo le dice, no, ya no hay más poesía, ¿no? La poesía se acabó, ¿no? Ya no hay más, no hay de dónde, no me sale, ¿no? Como esos versos de Vallejo, sí, quiero escribir, sí, pero solo me sale espuma, ¿no? sí. En el caso Pero de creo que Juan Gonzalo estaba, como solamente tú le sale dices, soledad. sí, como tú dices, estaba muy deprimido. En esa entrevista también a mí me dolió mucho cuando dijo, ¿no? Estoy en mi cuarto, no sé qué hago con mi tiempo, no escribo, no leo, no veo televisión, no hago nada. Eh, y entonces no hay creatividad, porque para crear, la creatividad se nutre de la experiencia. Yo no tengo ninguna experiencia. Y, y no sé, me dio una sensación de soledad tan grande, Gabriel, que por eso que me sentí tan triste, que no estuve triste como 2 días, porque qué fuerte, ¿no? Y me hizo recordar el tiempo de la pandemia un poco acá, ¿no? Que estábamos todos encerrados en casa, un poco asfixiados por las medidas, pero también mucha gente tuvo mucha soledad. Yo tuve un proceso depresivo también, precisamente por el tema de la pandemia. Entonces, imagínate en esa época, cuando había menos posibilidades de acceder a la información o al entretenimiento, él solo, encerrado, ¿no? En su cuarto, sin experiencias, no sé, me parecía un hombre que vivía con una soledad terrible. Y termina esa entrevista diciéndole, si hay alguien que se acerca a mí, me amaré, ¿no? Estoy tan Claro, solo, estoy tan solo que si alguien se acercara me amaría, me amaría, sí. por pura Sí, pena, ¿no? ay, Es sí. tristísimo, Es tristísimo. tristísimo, es fuerte lo Sí, que dice. pero digamos que ese es el destino de casi el 99% de los artistas en este país, ¿no? Y la Y ese soledad, el es, abandono y el olvido. sí, y esa es otra de No, las cosas que también le... es innegable, o sea, Exacto, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Un sí, escritor de la talla de Vargas Vicuña, por ejemplo, terminó olvidado en un cuartucho en la avenida Wilson, pidiendo que lo lleven al hospital, y así la historia es larga, ¿no? Son muy sí, pocos los artistas que han sabido, o las sí, personas que han cultivado cierto arte, vinculado a las letras, sobre todo, sí, que han sabido o han podido llegar a una vejez digna, sí, ¿no? sí. Es historia de siempre. Sí, y este cambio, ¿no? Este cambio de tema, esta parte más introspectiva, él saca su poemario, ¿no? El tercer libro, que se llama Simple Canción, con un lenguaje muy accesible, muy simple, y dentro de esos hay un poema que a mí me gusta mucho y que te lo voy a regalar, aunque creo que tú ya lo conoces muy bien, que se llama Exacta Dimensión, Ah, claro. que es precioso, y dice: me gustas porque tienes el color de los patios, de las casas tranquilas, y más precisamente, me gustas porque tienes el color de los patios, de las casas tranquilas cuando llegue el verano. Y más precisamente, me gustas porque tienes el color de los patios, de las casas tranquilas en las tardes de enero cuando llegue el verano. Y más precisamente, me gustas porque te amo. Sí, Dime tú, lindo. es simple. Sí. Pero mira, claro, volvemos a lo mismo. El manejo de esa aparente sencillez para comentar o expresar algo tan inmenso, ¿no? Y tan intenso. Sí, Dentro de ese libro también está Maricel, sí, ¿no? también Y está Maricel mal. es un poemón de esos hermosos, ¿no? A ver, lo voy a leer, ¿ya?
Sí, sí, por favor. Yo recuerdo que tú eras como la primavera trizada de las rosas, o como las palabras que los niños musitan sonriendo en sus sueños. Yo recuerdo que tú eras como el agua que beben silenciosos los ciegos, o como la saliva de las aves cuando el amor las tumba de gozo en los aleros. En la última arena de la tarde tendías agobiado de gracia tu cuerpo de gacela, y la noche arribaba a tu pecho desnudo como aborda la luna los navíos en vela. Y ahora, Maricel, la vida pasa sin que ningún instante nos traiga la alegría. Ha debido morirse con nosotros el tiempo, o has debido quererme como yo te quería. Los mexicanos dicen se te hace chinita la piel. A mí se me eriza la piel con Sí, con es esa muy parte. bueno, es muy bueno, es Qué brutal, buen poema. es sumamente intenso y a la vez nostálgico y triste y dimensionas el amor, el sentimiento que tenía dentro. Es Sí, increíble, es sí. increíble. Y quizás justamente es por eso que siempre me ha gustado, ¿no? Por sobre otros poetas que también Por esa admiro. sencillez. Claro, esa sencillez supo demostrarme que podía yo también, dentro de lo que yo hago, de lo que escribo, poder transmitir algunas emociones sin necesidad de ser tan conspicuo, rebuscado, ¿no? Claro. Así simplemente falta encontrar las palabras correctas, pero para eso hay que leer y leer mucho Sí, y leer leer y mucho. leer, eso es cierto. Pero Así es muy bonito cuando encontramos a nuevos, bueno, en mi caso, nuevos poetas, bueno, no nuevos, pero nuevos para uno que recién los claro, conoce, claro. y que te sorprende y que de alguna manera, no sé, es como que te pellizca. A mí me pellizca el corazón y la espalda, por ejemplo. Yo siento esa soledad, por ejemplo, la sentí en mi espalda. No sé tú, pero yo cuando leo poemas, yo siempre los siento en alguna parte de mi cuerpo. Y en el caso de Juan Gonzalo, casi todo lo he sentido en mi espalda. No sé por qué exactamente. Con César Vallejo yo lo siento en mi garganta, siempre, pero con Juan Gonzalo fue en la espalda. Y creo que por eso eh, lo aprecio mucho más porque la espalda es más larga y más grande que el cuello. Y entonces como que pesa más, ¿no? Y entonces se siente todo eso. Al menos es así como yo lo he sentido. Este poema, por ejemplo, de Exacta Dimensión, con toda esa ternura que está ahí, es que me da ganas de abrazarlo, ¿no? Me da ganas de protegerlo. No sé, ser un aspecto muy femenino, eso de querer proteger ¿no? A alguien que sufre. Pero eso es muy lindo. Gabriel, léenos otro poema, que este sí se convirtió en un vals, que es Si un rosal se muere, que es muy bonito Ah, qué también. bonito, sí. Aquí está, a ver. Dice, si un rosal se muere herido de aromas y se hunde en el polvo su rosa mejor, el jardín recoge aquel mismo aroma y sobre el olvido dibuja otra flor. Si un amor nos quita la luz de la vida y en la despedida nos ciega el dolor, la vida recoge la luz de esa herida y en la despedida renace otro amor. Así tu corazón dejó nube de invierno en el cielo, doliente del adiós, mas traerá el estío su costumbre de rosas y la más hermosa me dará tu amor. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. Es que a veces no hay palabras para describir, es simplemente la emoción de sentirlo. Como tú dices, ¿no? La sencillez de sus palabras, no, es que sobre muchos poetas, eh, sobre la experimentación, porque yo también estoy de acuerdo con ello, con la experimentación del lenguaje y todo, pero creo que cuando un poema te llega muy adentro es básicamente porque hay mucha sencillez, porque puedes reconocer esas palabras y puedes reconocer ese sentimiento en algún momento de tu vida que lo has pasado o que conoces a alguien que lo ha pasado, ¿no? Como tú dices, a ti te enamoraron esos poemas porque resonaron contigo y eso es lindo. Pero hay un aspecto también, y ya estamos para finalizar, que a mí me gustaría tocar, que es que hacia el final de su vida, Rosé expresó un cierto desencanto con el arte. ¿Cómo interpretas tú esta visión en el contexto final de su obra? ¿Hay poemas en esta última etapa que a pesar de su pesimismo revelan una profunda verdad? Yo pienso que
debe ser todo resultado de una suma de decepciones, ¿no? De decepciones, de soledades, de amarguras, de silencios, de tristezas. Eh, si mal no recuerdo, Rose vivía ayudado con la pensión de su mamá, ya siendo muy grande, o sea, muy adulto, 80 ¿no? años tenía su Ha sido mamá. sumamente frustrante, Sí, claro, y nuevamente, si a eso le sumamos la depresión, el alcohol y lo claro. otro, Pero también porque no tenía entonces, trabajo. Recuerda que fue despedido sin razón del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? sí, Bueno, pero estuvo colaborando en la República. Me acuerdo que Guillermo Sonda es el que le da sí. una columna, una página para trabajar ahí. Sí. Yo lo que leí es que después de que esta entrevista de Hildebrand saliera publicada, fue el mismo Caretas que también le dio la oportunidad de escribir en Caretas mismo, o sea, Sileric, si no me Sí, equivoco. claro, pero digamos que muchas veces eso no basta, ¿no? Eso Claro, no basta, sí, no sí, sí. basta. Debe haber sido no, debe haber sido muy complicado, debe haber sido muy complicado. Sí. Entonces todo esto suma y finalmente termina preguntándose, ¿no? Como muchos se habrán preguntado en algún momento, si lo que yo hago, si lo que yo escribo, consciente de que consciente de que posee cierto valor, realmente no vale nada, ¿para qué seguir haciéndolo? ¿Para qué insistir en algo que no vale la pena, que no vale nada, que no vale la atención de nadie? ¿No? Entonces, mejor, no sé, abandonarte hasta morir, ¿no? Ya, Es triste. Y de sí. esta, no sé si corresponde a esta época, pero creo que le escribe esto de el vaso, ¿no? Sí, el vaso. ¿Lo lees, por favor? Porque es básicamente Sí. eso, ¿no? El vaso que se rompe, ¿sí? El vaso dice así: roto ha de estar, supongo, el vaso cojo de mi antigua casa. ¿Cómo ha podido contener el solo el agua toda que bebí en mi infancia? Alguna mano familiar y amiga debió romperlo, una tarde acaso, y todo el agua de mi infancia rota cayó en mi alma, viuda de ese vaso. No lo neguéis, mamá no ha sido adrede. Desde aquí estoy viendo, parado y solo en el terraplén extraño, el agua de mi infancia derramada. Así como yo cuido mi corazón, cuidadme los amados objetos de ese reino que edifiqué con risa ya llorada. Ayer no me lo dijo nadie, lo he sabido como se advierte el dolor del llanto en la cama de hotel que nos cobija. Alguien ha roto el vaso donde un niño supo peinar la sed de lo jugado. Por eso insisto, guardad las cosas del que está lejano, defendedlas de los vuelos terribles de la mano. Estar ausente tantos años hace sentirse un muerto al vivo más presente, y por Mm. eso perdono, yo el culpable, tanto naufragio, tanta rotura de alma impunemente, pero el vaso no, el vaso nunca. Otros vasos habrá, pero ninguno que conserve los versos de la fuente. Wow. ¿Mm? Sentirse un muerto al vivo más presente. Wow. ¿Mm? Bueno, Increíble, ¿no? Increíble. A veces la poesía funciona casi como un presagio, ¿no? Porque sí, ese poema no es de los últimos, es del 57, de Cantos desde lejos, pero mira, ya es curioso cómo funciona la poesía. sí, Tiene su mística, no es solamente arte que aparece sí, así, tiene algo sí, más que sí. trasciende, ¿no? Y en ese sentido yo tengo un último poema A ver, que dale. tiene que ver, son los malos poemas, se llama así, los malos poemas. Y dice, no los destruyas, no los eches al pozo de los cielos. Tal vez ellos retornen después que la belleza se haya ido. Cuando la soledad camine libremente, de la cama hasta el patio, y mi casa parezca, al ojo del infante, algún enorme erizo. Entonces, quizás entre sus líneas, descubras un instante inadvertido, la palabra extraviada en domingos zoológicos, algo más verdadero que lo hermoso. Nadie sabe. Consérvalos. Cambia tu piel, también la piel del mundo, pero el poema queda, guardando su misterio. Tal vez no hay en tu cuerpo, todavía,
esa única lámpara con la que puedes verlo. Este es un poema de la colección de Cuarentena en Obras Poéticas, que es prácticamente la última recopilación que él hace de todos sus poemas. Y es un poema interesante, es un poema para mí que de alguna forma te dice, ok, aquello que escribiste, pues puede volver, no lo eches, o sea, de alguna forma alentándose también, así es como yo lo interpreto, ¿no? Porque cansado del arte de alguna forma, decepcionado del arte de alguna forma, estuvo. Pero cuando él crea, tiene todos esos poemas escritos durante su encierro, durante su... es así como lo veo, yo no soy una experta en Juan Gonzalo, pero es así como lo veo, con todos esos poemas escritos y decepcionado un poco de lo que está sucediendo, con el apoyo al artista, con el apoyo a los poetas, como que dice, pues, dándose un aliento, que tal vez estos poemas no hay que destruirlos todavía. Yo creo que es una carta a sí mismo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, tiene mucho de eso en realidad. De alguna forma también uno busca ese instinto de supervivencia, ¿no? Sí. Quieres abandonar, pero algo en ti no lo hace, ¿no? La Y vez eso pasada responde a lo que tú leí decías. una frase, la imagen era esta, ¿no? Alguien decía que quería morirse y el amigo lo empuja al mar, ¿no? Yeah. Y en el mar le dice, bueno, muérete, pues, ¿no? Pero tu instinto hace que no, que busques el oxígeno, o sea, luches por sobrevivir, porque hay algo todavía pendiente ahí, hay algo que te falta hacer, hay algo que te falta terminar, pero aún así es difícil, Es con toda difícil. la carga emocional que tienes en contra, o sea, es como si tuvieras mucho peso en los hombros y en la espalda, y sin Sí. embargo, querer seguir avanzando, ¿no? Yeah. Es Pero esto complicado. responde a lo que tú decías, ¿no? Que en algún momento los artistas decimos ya, pues si nadie escucha, si nadie lee, si nadie entiende, entonces ¿para qué continuar? Pero es que es tu esencia. Debes continuar, quieres continuar y así pues estés decepcionado, continúas. Así nadie te lea, si tú sigues escribiendo. Claro, Prácticamente es una necesidad muy grande la que tenemos. No sé, supongo que a ti te debe pasar también, que tienes que contar la historia, tiene que salir de aquí, tienes que escribirla de alguna forma, aunque sea en un pedazo de papel, pero es que la historia, la frase, lo que venga a tu cabeza tiene que salir. A veces no sé y si te levantas en la mañana a en algún escribirlo momento, tempranito, pero llegarán los lectores, ¿no? Me imagino, ya llegarán. Y si supongo no, que sí. ¿Tú sabes algo que me dijeron? Que me puso un poco triste. Un seguidor me dice, Karina, yo creo que cuando usted ya no esté, su poesía va a trascender. Y yo digo, cuando yo ya no esté, bueno, pues, sí. Bueno, bueno, entonces mejor me voy de una vez, a ¿no? lo mejor es porque tú les ha pasado esto. Gracias, gracias por tu deseo, maldito. Para cerrar, Sí, pero Gabriel, suele pasar, dime. suele pasar. Bueno, sí. Dime, Gabriel, si tú tuvieras que recomendar un solo poema de Juan Gonzalo Rosé a alguien que no lo conoce todavía, ¿cuál escogerías y por qué? Bueno, Maricel, a ojos cerrados, es uno de los que más me gusta porque ese final es intenso, romántico, tierno y creo que aquí viene el gran secreto de la poesía de Juan Gonzalo, es musical, tiene Ah, bueno. ritmo, tiene cadencia, ¿no? Tum, 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 tum. La vez pasada estuve leyendo sobre los versos octosílabos y por qué son tan famosos, y es que el verso octosílabo remite exactamente a los latidos del corazón, Sí, ¿no? sí. ¿No? Y Entonces, reconocemos el ritmo de alguna forma, claro. claro, ¿no? Bueno, es musical, es tierno. Ese poema de Maricel me gusta mucho, ¿no? Y ahora, Maricel, la vida pasa sin que ningún instante nos traiga la alegría. Ha debido morirse con nosotros el tiempo, o has debido quererme como yo te quería. ¡Wow! ¡Wow! So too ¡Qué much. bonito! ¡Qué Sí, bonito! Sí. recomendaría ese. Y después sumergirte en los poemas, buscar la música, las canciones. Me imagino que por ahí pondrás alguna para que escuchen tus lectores, tus oyentes.
Porque vale la pena. Sí, Cada buen poeta es un universo particular. Y a ese es cierto. universo particular uno tiene que acercarse con los ojos niños, ¿no? A Sí, descubrirlo todo, sí, ¿no? sí, qué Sin esos lindo. aires pretenciosos ni nada, sino ojos niños, ¿no? A descubrir Sí, el mundo, ¿no? Ya está. qué lindo lo has dicho, qué lindo. Es que la poesía de Juan Gonzalo Rosé, con su ternura, ese compromiso y su voz, ¿no? Su inconfundible voz, su melodía, la melodía en sus poemas también, yo creo que sigue siendo relevante todavía, ¿no? Y sobre todo esa invitación a reflexionar sobre la condición humana, valorar la sensibilidad y encontrar la belleza en lo cotidiano y en lo extraordinario con un lenguaje tan sencillo, pues yo pienso Es que un nos artista, recuerda ¿no? de alguna Es un forma artista, que un la gran poesía poeta. es un espejo. Sí, es un Así es, espejo. Sí. así es. Bueno, Gabriel, prácticamente llegamos al final del programa. Yo te doy pase para que en breve nos des una pequeña reflexión sobre lo que hemos conversado y por qué nuestros amigos deben leer a Gonzalo Rosa. Bueno, simplemente acercarse a la obra de Juan Gonzalo Rose, así como les dije hace un momento, con los ojos niños, descubrirlo, buscar sus poemas en la red, buscar sus poemas en los libros, en las bibliotecas. En la página del Círculo de Lectores hay un botoncito que dice revista literaria. Entran ahí y van a encontrar 14 revistas, son de descarga gratuita. Una de ellas está íntegramente dedicada a Juan Gonzalo Rose y van a encontrar anécdotas sobre su vida, artículos sobre su obra y su vida y su poesía. ¿No? Eh, Cuando uno se acerca a un autor nuevo, porque no lo conoce, así haya sido, sea viejo y haya muerto, uno se acerca también a una parte de la historia de su país, o Sí, a la historia de un sentir de ese momento. Los sentires evolucionan de acuerdo a las épocas, y es bonito acercarse a esas épocas a descubrir cómo se sentía entonces, sí, cómo algunas voces expresaban aquello que es tan universal y que es el amor, porque en realidad, si todos somos honestos, lo único que anhelamos en toda esta vida, de este mundo cruel, es ser felices. sí, Cada quien a su manera, cada quien en lo suyo, cada quien como lo gusta, ¿no? Tú buscas tu felicidad, ¿no? Y no todos tenemos el don de poder expresar esa búsqueda, esa emoción, ese camino en poesía. Algunos poetas lo consiguen, Juan Gonzalo es uno de ellos, y por eso pues, se los recomiendo mucho, descúbranlo, léanlo y compártanlo, que es la mejor forma de hacer que una voz no muera, y también lean a Karina, ahora que está viva, no esperen que esté muerta para recién decir que acá ha trascendido, ¿no? gracias, 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 No, Gabriel. Pero sí, es cierto, hay que traer de nuevo, compartir, sobre todo eso, porque yo pienso que el arte es eso, ¿no? Es compartir. Encuentras un nuevo poeta, pues a compartir, encuentras un nuevo poema, a compartir. Es, no sé, yo creo que resumo el hecho de trascender simplemente con la palabra compartir. Y eso es lo que hacemos, compartimos. Ahora hemos compartido un poco sobre la vida de Juan Gonzalo Rose, hemos compartido un poco de sus poemas, espero que les haya gustado, de verdad. Acérquense a él sin miedo, a la poesía hay que ir sin miedo, pero sí con el corazón muy, muy abierto. Gabriel, estamos prácticamente llegando al final. Muchísimas gracias. Antes de irnos, me gustaría que nos comentes un poco sobre tus proyectos. Cuéntanos lo que desees, por favor, brevemente. bueno, simplemente invitarlos a que nos sigan en la página web del Círculo Lectores Perú, que es circulolectores.pe, que aparece abajo la dirección. Y en nuestras redes sociales compartimos información del mundo de la literatura, compartimos creación, cuentos, poesía, noticias, vinculadas al mundo del libro y la lectura, ¿no? Y yo hoy escribiendo, corrigiendo la nueva novela, a ver ¿Cuándo qué tal sale? ¿Cuándo va. sale? Esperemos que este año, pero ahí vamos, todo tiene sus propios procesos. En mi Sí, caso, como no soy poeta, no puedo esperar a morirme para trascender, entonces tengo que ver la forma de hacerlo de alguna manera en estos tiempos que corren. En estos tiempos donde además todo es tan momentáneo y tan sí, rápido que muchas veces pierde el valor, ¿no? sí. Es muy curioso cómo funciona esto de la tecnología. Lo que debería unirnos ha terminado por separarnos y por poner más distancias entre nosotros y por acordar los tiempos, para mal.
para mal. Bueno, Contra eso, pues, me imagino que procesaremos todo esto y algo saldrá. El arte está hecho para entender también una forma, de alguna manera, el mundo, ¿no? sí, Pues es eso. cierto. Te El agradezco arte mucho la para mí es invitación para revolución. conversar sobre Juan Gonzalo. Ha sido un gusto enorme. Para Hace mí unos ha sido un momentos gusto. antes. No, para mí ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Gabriel. Amigos, nos vemos en la próxima edición de Por Debajo de la Pluma. Ya lo saben, acérquense a la poesía sin miedo, con el corazón abierto y vamos a leer más a Juan Gonzalo Rosé. Hasta la próxima. Adiós. Chao, Gabriel. Chao, cuídate.